Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. Este episodio es parte del proyecto Let's Speak Up, una investigación que desarrollé a finales de 2025 en Suiza con el apoyo de Pro Helvetia y The Embassy of Foreign Artists en Ginebra. Esta iniciativa propone mostrar un panorama de personas migrantes, en su mayoría de América Latina, que viven en Suiza y que trabajan activamente en la escena artística. Desde el podcast de Tráfico Visual quiero compartir una selección de estas voces para acercarnos a sus experiencias, recorridos y proyectos. Nuestro invitado de hoy es Daniel Tostes, investigador y curador nacido en Río de Janeiro y radicado en la ciudad de Ginebra. Su práctica abarca la documentación, la memoria artística y los cruces que emergen cuando distintas geografías se encuentran. En este diálogo nos adentramos en su trabajo con artistas latinoamericanos en Suiza, su trabajo como curador y la investigación a través de archivos vivos, exposiciones y proyectos colaborativos. Daniel ha explorado cómo la migración transforma las formas de crear lenguajes y comunidades, y su visión sobre la importancia de impulsar los discursos de género, medios y enfoques del arte. Soy Daniel Tostes, soy pesquisador, escritor, curador de arte contemporánea de Río de Janeiro, vivo en Ginebra, trabajo en el Festival de Género y Sexualidad de la ciudad de Ginebra. Tengo una pesquisa centrada en archivaje y documentación de artistas latinoamericanos que viven en Europa, y trato también de comprender las pesquisas de los artistas y esa transición antes y después de la migración. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta entrevista que es parte de mi investigación en Ginebra durante la residencia que estoy haciendo con Pro Helvetia. Así que Daniel Tostes, ¿así se pronuncia tu apellido? Sí, exacto. Mejor conocido como Dani. Exacto. Muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Justamente estamos en estos momentos en los espacios de... ¿Me puedes decir tú dónde estamos? Sí, con gusto. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un grande placer de ser parte del tráfico visual, de tener esa experiencia de cambio también. Creo que ese diálogo y esas trocas son muy importantes para nuestra pesquisa, para poder hablar y compartir un poco de lo que hacemos. Y muchas gracias por la invitación. Ahora mismo estamos en la Maison Saint-Gever. Es un edificio que es compuesto por un teatro, un espacio expositivo y una sala de proyección. Es un centro de arte aquí en Ginebra, donde estamos haciendo una colaboración con el festival, que es el Festival de Género y Sexualidad de la ciudad de Ginebra. Yo trabajo en el festival hace 3 años como curador de artes visuales y de performance. Este año específicamente tenemos una atención para hablar de doenças sexualmente transmisibles, hablar de los virus, hablar do HIV, y también estamos podendo hacer pontes interculturais. Tenemos artistas nessa edición de África, de América Latina, de Asia, para también tener un diálogo de sexualidad, de género abiertamente, que no sea un punto de vista eurocentrado también. Y ahora estamos en el espacio de la exposición Regeneración, que hago la co-curaduría con mi colega Larry Medawar, que es un otro curador de aquí de Ginebra, que colaboramos como dúo hace 4 años. Gracias. Bueno, estamos también haciendo este registro audiovisual, no solamente como parte de esta serie de entrevistas que estoy desarrollando, y gracias por tu
generosidad, por tu tiempo, sino que también estamos grabando esta conversación para un podcast que será también publicado como parte de la serie de las entrevistas que hacemos desde Tráfico Visual, y que me parece muy importante y muy relevante que nos cuentes tu historia, que nos cuentes el trabajo que vienes haciendo en Ginebra. Pero para eso también me gustaría como conocerte un poco más, porque acabas de mencionar que eres de Brasil, de Río de Janeiro, y quisiera conocer un poco cómo ha sido esa trayectoria desde tus comienzos en Brasil, tus estudios, y esa experiencia previa que tienes antes de llegar a Suiza. Entonces, bueno, si podemos comenzar un poco desde allí. Sí, creo que es muy importante hablar de eso. Creo que el territorio es un tema central en mi pesquisa y mi trabajo, entonces hablar de mi historia también es un poco comprender la pesquisa y el trabajo en el campo de la curaduría que yo hago. Óbvio que crescer e viver em Rio de Janeiro também te dá uma outra dimensão e uma outra relação com a arte contemporânea, que é um meio muito privilegiado e exclusivo. E eu me formei em design, comecei trabalhando como design gráfico dentro de agências de estudo de design. E quando me graduei na universidade, tive a oportunidade de fazer um primeiro trabalho como assistência de artista visual, que trabalhava com madeira, que era um campo, um diálogo entre design e artes visuais. E dentro do ateliê desse artista, comecei a se conectar com as galerias, as instituições de arte, quando hacíamos projetos. Me quedei 2 anos fazendo assistência e compreendi que tinha uma relação muito mais libre e confortável dentro dos espaços de arte, como quando estávamos fazendo montagem em um museu, quando estávamos fazendo uma comunicação com a galeria, do que dentro do ateliê do artista. E nesse momento compreendi que meu sítio dentro desse campo não era no ateliê, mas sim na comunicação e fazendo pontes de pessoas, de instituições e tudo isso. Empecé a hacer mi pós-graduación en la Escuela de Artes Visuales de Río de Janeiro, en curaduría de arte, crítica de arte y planeamiento de exposiciones, donde empecé mi primer proyecto curatorial que se llama Passagem. Passagem es un proyecto de documentación de artistas de Río de Janeiro, y en ese momento no tenía estrutura para pensar na exposição ou compreender muito de curadoria. Estava meus primeiros passos para compreender a cena artística de Rio, e tinha uma câmera, tinha um telefone, tinha uma grande amiga que é Gabriela Almeida, que tinha a mesma gana que eu de fazer esse projeto de arquivagem, e passamos 1 ano e meio rodando o Rio de Janeiro, entrevistando artistas. Foram mais de 20 artistas entrevistados da Zona Norte, da Zona Sul, São Gonçalo, Niterói, outras cidades cercas, normalmente dando um foco na periferia da cidade. E o mais interessante de Passagem, que Passagem me ensinou muito sobre o trabalho da curadoria e como podemos também criar uma outra relação com os trabalhos dos artistas. E é uma coisa que até hoje carrego comigo, porque todos os artistas que invitamos, não sei se é uma coincidência, mas todo mundo tinha o ateliê em tu casa, porque em Rio também é muito caro ter um taller e pagar uma outra renta, e muitas pessoas viviam na casa de sua família, viviam com amigos e tudo isso. E também compreendi que estávamos em um espaço muito íntimo e muito honesto para os artistas. E para compreender tu trabalho, era fundamental de estar em tu taller, mas também em tu casa, porque todo o contexto e toda a história de tua vida estava também conectado com essa realidade. E nesse momento eu compreendi que arte é também uma maneira, uma ferramenta de uma expressão um pouco mais autobiográfica.
E para mim foi muito importante fazer passagem para compreender o que é a curadoria, e com o projeto vai nos ensinando também os pontos em comuns de todas essas narrativas dessa comunidade que tinha elegido. Creio que o projeto se começou de uma maneira muito natural, invitando artistas próximos de minha rede. Depois um artista recomendava outro artista, que recomendava outro artista, e depois que pude compreender essa comunidade, o link e a conexão de todas essas pessoas, pude me compreender melhor, meu trabalho como curador, e também direcionar minha pesquisa, meus projetos para ter uma visão mais objetiva nos próximos passos. E com isso, com passagem, foi minha motivação para aplicar para uma maestria. E hice a maestria aqui na Suíça, em La Red, que é a Escola de Artes e Design, que foi realmente passagem, a base, essa documentação, esse material foi minha documentação que proponi para investigar os artistas latino-americanos aqui em Genebra, aqui em Suíça, e compreender como a migração cambiaste a tua prática artística. Então, entrevistei artistas de 60 anos, de 30 anos, de 20 e poucos anos, que vieram de Sul da América, que estão agora em Suíça, e compreender como que o trabalho cambia, como o trabalho, depois de um processo de migração, depois de um processo de adaptação em uma outra cultura, que tem outros códigos culturais, mas também uma outra maneira de um outro poder econômico que tu empiezas a acessar. E continua sendo a documentação através de vídeo, entrevista, textual, com essa ideia também de cuidar da memória, cuidar da história desses artistas nesse momento. Has mencionado varias cosas que me gustaría rescatar. Vas rápido en tu relato, pero hay algo que coincide, y ahí con un poco el trabajo que yo he hecho también a lo largo de estos años, que tú lo explicas bien con pasaje, que es haber hecho toda esta pesquisa, como ir a todos los lugares, a todos los estudios de artistas que resultan muchas veces el hogar, la casa, el microespacio donde ellos hacen vida, para conocer a los artistas, para conocer lo que están haciendo, ¿no? Es muy importante como ese trabajo de documentación, que quisiera hablar un poco más contigo, que para ti son también indispensables en tu investigación. Cómo eso ha ido cambiando también, o cómo ha ido evolucionando desde que comenzaste ese proyecto, o sea, cómo también al haberlo realizado, ¿qué cambió en ti esa percepción que tú tenías sobre esa responsabilidad en conocer a un artista, conocer la obra, y luego a partir de ahí los discursos, ¿no?, que surjan de las obras? ¿Qué vas a hacer luego con eso? ¿Qué vas a hacer luego con esos testimonios? Sí, primero la cuestión de la memoria, de la arquivaje, del archivo, creo que para mí es el punto central de mi trabajo, de mi pesquisa, de mi interés de trabajar como curadora, pensar cómo podemos preservar una historia, cómo podemos preservar una memoria y hacer esa documentación, ¿no? Como creo que la documentación tiene ese poder de registrar un momento, una narrativa, y poder también transmitirla, esa narrativa, de distintas maneras, sea por un vídeo, un texto. E as exposições, creio que são certos, são momentos, são projetos que podemos pôr distintos arquivos, distintos trabalhos juntos para poder dialogar. E creio que o link que passagem, essa ideia de documentação tem com as exposições, que para mim um dos pontos mais centrais da exposição é a documentação do projeto. Como não tenho um objetivo de ser uma exposição solo por la exposição, pero estou sempre pensando em la documentação da exposição.
desde el proceso creativo de la exposición, cuando voy a hacer un estudio visual con artistas y peço para grabar nuestra conversación y para tener ese archivo, para poder no solo escribir el texto curatorial después, pero tener esa documentación, tener ese proceso metodológico de una exposición registrada, pero también la documentación de la exposición, como tengo una fotógrafa que trabajo hace 4 años, Thea Giglio, que es una artista, una fotógrafa, pero que tiene toda la sensibilidad de documentación de espacialidad. Y también últimamente tengo haciendo algunas documentaciones de vídeo también para proyectos expositivos. Y continúo haciendo entrevistas con artistas con esa idea también de archivar un poco de tu trabajo, tu metodología. Y es interesante que hay artistas que ya tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace 5 años, hago una otra ese año y podemos también comprender, escuchando, mirando, y refletir juntos las transiciones, porque a veces no damos cuenta, con tanta cosa que se pasa a nuestro alrededor, cuánto nosotros cambiamos también en nuestra relación con nuestro trabajo. Y la documentación viene para dar ese poder de escuchar, mirar y parar un momento para volver al pasado y refletir en los cambios de nuestra práctica. Y creo que esa es la primera parte de tu cuestión, pero creo que son cosas que voy cargando conmigo también, desde Brasil hasta aquí, esa atención por la archivaje y documentación. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, claro, te preguntaba cómo, qué significado o en qué consistía ese que tuvieras como un cambio o esa evolución o esa transformación. Entiendo que por supuesto ahora el objeto de estudio también, o no el objeto, pero vamos a decir, el tema de estudio también, claro, amplías ya el panorama y ya los artistas también tienen como que otro valor, otra connotación que también depende de su origen o depende de sus historias, porque no sé si en Brasil, cuando hacías estas entrevistas, que tantas personas allí eran migrantes, eran todos brasileños, o te cruzaste con artistas que también estaban por casualidad en Brasil, pero venían de otros lugares. Sí. Eso también me imagino que afecta, y tú también como una persona migrante, una persona tal vez que tiene un perfil distinto, empieza a haber como situaciones comunes, ¿no? Pero antes de esa parte que quisiera que me contaras, cuando hablabas de la documentación, recuerdo, visité tu página web y hay algo que lo primero que ves son las imágenes de los proyectos, que son imágenes bien contundentes. O sea, hay una importancia que le das a la imagen de estas exposiciones o de estos proyectos. Y eso me gustó, me llamó la atención, porque generalmente a veces de un investigador ves mucho texto o ves como un listado, ¿no? Pero allí es como que a través de esa imagen que ya tú has visto, que ya tú has procesado, es como que invitas al espectador a leerte a ti. Es como una manera de interpretarlo, ¿no? A través de las exposiciones que has hecho o a través de estos proyectos, pero la escala de las imágenes son importantes cuando uno visita tu sitio web. Entonces, bueno, eso me gustó, porque, no sé, me dio la impresión hasta que fuera como un proyecto de artista. Y creo que estábamos hablando de eso, que de alguna forma también en este proceso de hilvanar, de articular documentos, relatos, discursos, hay también como un proceso de creación artístico. 100%. Sí, es muy interesante. Estávamos hablando de los termos, ¿no?, que utilizamos. Creo que la palabra é super interessante pensar o peso, o que carrega cada palavra que utilizamos, não? E estamos numa discussão com a palavra do curador, que é uma palavra também muito que vem desse campo institucional,
y que vengo cuestionando también, porque creo que también crea una cierta jerarquía de relación con, no solo con los artistas, pero con las personas dentro de un espacio expositivo. Tenía también usado mucho la palabra responsable de exposición, responsable de proyecto, para poder jugar un poco con esa palabra e intentar pensar otras maneras de crear relaciones. Como yo me considero mucho más un pesquisador, una persona creativa, que estoy todo el tiempo leyendo, escribiendo, pesquisando, pero una relación con mi trabajo de comunicación, de escuta. Mi trabajo 80% es sobre escuchar la necesidad de las personas, tanto de los artistas, de la producción, de los fondos, de las personas que también están envolvidas con el proyecto, y poder organizar todos los deseos de cada persona dentro de un proyecto. Es claro que tiene mucho de mi visión, de mis valores, de las cosas que yo tengo ganas de me conectar, de enseñar para el público, pero es un trabajo mucho que siento de troca, de cambio con las personas que están envolvidas, y creo que un poco eso. Si miras, tengo muchos proyectos que son colectivos, hago algunas exposiciones individuales, pero mi interés está realmente en el acto de colectividad, de pensar esa idea de comunidad. Tengo un grande foco de trabajar con esa idea de minorias dentro de la historia del arte, porque cuando digo eso, si miramos la historia de arte, que es una historia súper eurocentrada, pero también muy blanca, hecha por hombres también, cómo podemos convertir un poco essas narrativas y pensar también una historia de arte con más representatividad, no solo con personas queer, pero también con personas que pasan por procesos de migraciones. Tenemos trabajado mucho con personas con necesidades especiales, y creo que para mí es muy importante también de jugar un poco con la historia y pensar también el espacio expositivo como un espacio de ficción, como todo es posible. Podemos hablar de todo, podemos pensar todo, y podemos estimular e invitar a las personas a pensar lo que queremos. Entonces, miro mucho como un libro, un espacio expositivo, como cada trabajo es un capítulo. Y tenemos que construir una narrativa que la persona puede emergir dentro de esa historia y se conectar con todo, con cada capítulo, cada página, cada palabra dentro de ese capítulo. Y para eso tenemos que realmente estar muy atentos a cada palabra que está escrita en ese libro, porque las palabras también cargan un peso muy grande. Y para mí, cuestionar la palabra y utilizarlas es un proceso también de reflexión. Y creo que es eso, creo que un proyecto, na verdade, no tengo mucho interés de definir cosas, pero abrir cuestiones, abrir diálogos, abrir comunicaciones y principalmente conectar personas, narrativas y historias. ¿Cómo compartes esa responsabilidad para ti? ¿Cuál es en ese rol, en ese compromiso? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Qué área es donde sientes que tienes como mayor fuerza? ¿O dónde te sientes como más repartiendo, ¿no? esas tareas en el proceso de coordinación, producción y curaduría, inclusive en la escritura de todo lo que significa armar una exposición? Sí. Creo que es una cuestión muy interesante, porque se conecta un poco, tenía hablado de esa idea del curador, que muchas veces hay un poco esa visión muy individual de esa persona, de esa figura, y yo siempre hablo, yo no hago nada solo, como no hay una cosa que hago solo en mi proceso de creación, porque estoy todo el tiempo discutindo, hablando com pessoas. Às vezes vou tomar um café, alguém me dá uma ideia para um projeto, então compartilho uma coisa que me dá um clique que é muito importante ou fundamental para um texto. Então estou todo o tempo em reflexão, pensando e compartilhando com muitas pessoas. Então
Creo que para mí es muy importante también credibilizar todas las personas envolvidas en un proyecto. Y ese es un trabajo muy difícil porque es mucha gente que cada proyecto, si vamos realmente credibilizar todo mundo que ayudó, es realmente una grande equipo. Y essa ideia de trabalhar em duo ou em trio é uma coisa que para mim me dá muito prazer, porque eu sei que o projeto não é meu e temos que abrir mão. Temos que estar aberto ao diálogo e à discussão todo o tempo. Não há um trabalho que entra, não há uma palavra que entra no texto que não é discutido. Y creo que ese intercambio para mí es lo que hace el proyecto. Y el dúo es súper interesante porque son dos cabezas que estamos al tiempo todo en una discusión un poco más frontal, pero cuando estamos en un trabajo más colectivo, a mí me gusta mucho cuando tenemos más perspectivas, más visiones, más discusiones, un poco más abiertas para poder tomar las decisiones. Y creo que es un poco sobre el cambio, sobre las visiones de cada persona, la historia de cada persona y comprender por qué cada uno está defendiendo un trabajo, un artista o una palabra dentro de un texto y contextualizar, ¿no? Creo que el acto de argumentar, contextualizar y defender tu idea es lo que más me fascina. Y hablando de defender tu idea, defender posturas o defender tu argumento, para aterrizarlo aquí en Suiza, en Ginebra, pero también has trabajado en otras ciudades del país, en ese proyecto que, bueno, desde que terminas tus estudios acá, ya tus estudios de maestría, pero inmediatamente ya cuentas con una serie de curadurías, de experiencias en instituciones también. ¿Cuáles han sido esos desafíos para poder también defender tienes un discurso, tienes planteamiento, tienes como unas ideas que quieres hacer valer en un entorno que ahora no, pero en un principio era nuevo para ti? ¿Cómo fue ese momento? Agora, para pensar isso, eu miro, ¿no? Hace ahora 5 años que estoy aquí en Ginebra, hice la maestría, tuve la oportunidad de tener una bolsa de estudio que me posibilitó también vivir aquí, llegar aquí, también empezar a hacer las conexiones. Y creo también, yo siento eso, pero después con algunas conexiones en la Escuela de Arte, cuando venimos como de Sudamérica, de Rio de Janeiro y llegamos aquí, yo creo que nosotros de Rio tenemos una necesidad de hablar que es impresionante. Queremos conectar con todo el mundo, queremos conocer, vamos a un bar, que después de 2 días ya conocemos todo el mundo que está dentro de ese bar. Y yo creo que yo llegué aquí con esa sede también de se conectar con las personas. Y fui conectando, escrevendo e-mail para Espaço de Arte Independente, para a galeria, introduzindo, estou ligando, tal dia. Antes mesmo de vir, já tinha enviado alguns e-mails, tinha um espaço que eu mirei que tinha um artista brasileiro, uma galeria que eu mirava que tinha artistas que a mim me gostava. E começando a plantear um pouco ideias para o futuro. Óbvio que quando começa como a pessoa não conhece tudo isso, pero só tomar um café e é uma maneira de começar uma relação. E quando entro na universidade, que é a rede, essa é a maestria de curadoria e crítica de arte, que é uma maestria dentro de uma instituição reconhecida na cidade, isso começa a cambiar, porque mira que é um curador, há um trabalho de documentação e arquivos sobre os artistas latinos em Ginebra, então já começo a criar uma outra relação com as outras instituições daqui. E tive um espaço de arte independente que se chama Onde em Fog, que me recebeu, me acolheu, minha ideia, meu projeto pela primeira vez. E me quedei nos meus primeiros 2 anos, que foi o tempo de minha maestria, sendo a curadoria desse espaço.
Entonces fue la primera vez que tuve la oportunidad de una puerta abierta para poder hacer un programa de curaduría creando links con artistas suizos, con artistas de Sudamérica. Empecé a trabajar con muchos artistas que están en Suiza, pero que tienen origen de Bolivia, de Chile, Argentina, Brasil, Perú, criando diálogos con artistas suizos, hasta que consegui un soporte de una fundación que empezó a me ayudar a atraer los artistas y a atraer los trabajos de los artistas de Sudamérica. Y sentí que el trabajo y el espacio estaba se expandiendo de una cierta manera, pero con un espacio de arte independiente tenemos muchas cuestiones también lucrativas también, como podría también vivir, sostener mi vida después de mis estudios con ese espacio, porque para mí dentro de ese espacio nosotros éramos un equipo de 3 curadores, donde hacemos la curaduría, que es producción, administración, organización del espacio, la limpieza, la montaje, todo que un proyecto de exposición necesita. Y fue una escuela para mí porque compreendemos que 3 personas sí podemos hacer una exposición. Para mí una exposición puede ser hecha con 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros o 1.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais. Dá para hacer de la manera que es posible. Y para mí eso es muy importante también tener eso en mente y comprender un poco dónde empezamos, dónde estamos ahora y comprender también las distintas dinámicas y relaciones que vamos creando con el proyecto. Y eso, como después que hice la graduación, inmediatamente empecé a hacer una residencia de curaduría. Ahora mismo, este año de 2025, junto con Lari Medawar, estamos haciendo la residencia del Fundo Municipal de Arte Contemporáneo de la Ville de Genève, que es la colección del arte de la Ville de Genève, de la ciudad de Ginebra, que é super interessante, é como se fosse o museu da cidade, pero não tem um curador-chefe. Todo ano tem um processo de open call e selecionam um projeto para ser o projeto do ano. Então, isso é muito interessante, que democratiza um pouco essa visão do curador, e nós tivemos lá oportunidade de também ser os 2 primeiros curadores, jovens, queer, Lari trans, eu no suíço também, a primeira vez que o espaço tem um curador que não é suíço. Então, creio que também esse processo de open call também abre possibilidades não só para nós outros, mas para a instituição em si, de compreender tu posicionamiento en la ciudad de hoy. ¿Qué estás haciendo en estos momentos a nivel de escritura o de trabajo editorial? ¿Hay algo de eso que estás haciendo? Porque has contado que estás pensando, estás escribiendo. Es verdad, como trabajo de una manera independiente, como tengo mi asociación, hago la administración, busco clientes y todo eso, tengo que todo el tiempo estar envolvido con muchas personas. Y como cada proyecto es un equipo distinto, personas distintas. Ahora mismo estoy trabajando en distintos proyectos, en fundaciones, instituciones de Suiza. Estoy haciendo la residencia en Instituto Svizzero en Palermo, donde estoy investigando las cartografías del Palazzo Brantiforte y organizando una actividad de arte y educación con los niños para rediseñar cartografías y para eso comprender la dimensión del territorio, también de hablar de nuestras fronteras personales y territoriales en relación con la ciudad de Palermo. Aquí en Ginebra estoy ahora mismo con 2 exposiciones que están abiertas al público ahora. Una del Festival de Género y Sexualidad, que se llama Regeneración, donde estamos ahora, y la exposición Visión, que es en el Fundo Municipal de Arte Contemporáneo de la Ville de Genève.
Entonces, organizando eso para Visión, estamos haciendo un catálogo con la documentación de todo nuestro programa y pesquisa de ese año, donde vamos a hacer también un video documentario sobre nuestra pesquisa, estudio visit, procesos de arquivaje, montaje de exposiciones y hacer una conexión de todo nuestro proyecto de exhibición. Y ahora para el próximo año estoy colaborando con la Escuela de Arte aquí de Ginebra, con un grupo de 8 estudiantes para organizar un proyecto expositivo. Continúo haciendo las mentorías con artistas individuales, que son cosas que para mí es muy importante con práctica de hacer acompañamiento crítico de artistas que tengo ganas de conocer más de trabajos y pensar proyectos juntos. Continuo colaborando con espacios de arte independiente. Tengo algunos proyectos en galerías que están por vir para el próximo año, en Suiza e en Brasil, porque para mí también es siempre muy importante estar conectado físicamente, presencialmente en Sudamérica. Y creo que un poco eso. Tengo también un proceso también de arquivaje de mi trabajo, de escritura, que está siempre creciendo y aconteciendo durante todo ese proceso de exposiciones. Y creo que eso, en el momento, la base de los proyectos son esos. Ya para cerrar, ¿cómo es tu perspectiva de la escena artística suiza desde tu lugar, desde lo que estás haciendo? ¿Cómo ves ese presente futuro de los discursos, de las distintas narrativas artísticas que están surgiendo alrededor, en la región, en el país, en Europa, pero para ti, como investigador? Como para mí la escena suiza y de Ginebra, donde estoy, me gusta hablar de la escena que vivo. Siento que es una escena muy rica, tiene muchas culturas, muchas gentes con muchas historias muy potentes y que se reverbera mucho en la escena artística. Estar en Ginebra para mí es muy importante porque es donde me doy cuenta de distintas realidades, tanto de clase económica, de cultura, de origen, y para mí eso es muy enriquecedor. Como yo hablo que Ginebra es una ciudad muy cosmopolita, como me da la posibilidad de hablar español, francés, portugués todos los días, a veces inglés también. Y creo que ese tránsito lingüístico, ese tránsito cultural va a se reverberar en la culinaria, en la manera de pensar, de los costumbres y también en los campos de arte. Entonces, siento que es muy importante y creo que por eso que también están abiertos para tener curadores como yo, pesquisadores de otros orígenes, países, teniendo espacio para poder expresar tus ideas, dar tu opinión y hacer tu trabajo en el campo de arte contemporánea. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Tostes, por darnos esta entrevista, por concederme este espacio. Te deseo mucho éxito y bueno, espero que en pocos años vuelva a entrevistarte para conocer más sobre ese desarrollo de tu carrera, que te auguro todo lo mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias, es un grande placer hacer esta entrevista, este archivo, tener la oportunidad de compartir un poco de mi historia y vamos a mantener contacto. Gracias. Seguro, claro que sí. Gracias. Gracias. Esta conversación con Daniel Tostes nos invita a pensar la memoria artística como un territorio en movimiento, un espacio donde las voces migran, se entrelazan y generan nuevas formas de comunidad. Su mirada curatorial, atenta y generosa, nos recuerda que documentar no es solo registrar, sino también cuidar, acompañar y abrir caminos para que otras narrativas encuentren lugar. Gracias a Daniel por compartir estas experiencias y a ustedes por escucharnos. Recuerden que seguiremos publicando las entrevistas en el marco del proyecto Let's Speak Up. El podcast de Tráfico Visual está disponible tanto en YouTube como en las plataformas de su preferencia. En este 2026 seguiremos creando espacios para que las historias, los gestos y las prácticas de nuestra región circulen, dialoguen y se expandan. ¡Hasta pronto!